Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Todos ustedes estarán pendientes de este tema que estará en torno a San Jerónimo y las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y para ello hemos invitado a nuestro compañero de este equipo de Misericordia, senda de paz, al maestro Rosendo Franco. Bienvenido. Muchas gracias, Toño, por la invitación, y pues me siento en casa, y más por lo del Instituto Bíblico. Es un tema emocionante el hablar de la Biblia. ¿Y sabe usted por qué dice el Instituto Bíblico? Porque aquí en Tepatitlán existe un instituto donde se estudia las Sagradas Escrituras, así como otros documentos de la Iglesia que nos sirven para crecer en el conocimiento de nuestra fe y llevar así una vida cada vez mejor como un cristiano. Pues quisiera comenzar con el tema de San Jerónimo. San Jerónimo quizá no sea tan conocido como quisiéramos, y digo esto porque siendo uno de los doctores de la Iglesia latina o de Occidente, tiene una importancia tal que cuando nosotros conocemos su vida quedamos impactados de conocer cómo una persona llega a cambiar su vida pagana, por así decirlo, por una vida de santidad y con un impacto tal que hasta nuestros días nos llama la atención. Entonces empezamos hablando acerca de San Jerónimo, que nació en el siglo IV, en el año 300 y tantos, algo así. 340 más o menos. 40 más o menos. Y digo más o menos porque de repente puede haber algún biógrafo que cambie 1 o 2 años de su fecha, pero vamos a ubicarnos en el tiempo. Recordemos, haciendo un poquito de historia, acababa de pasar la gran persecución cristiana. Digo la gran persecución porque hasta el año 313 de nuestra era sale el Edicto de Milán, editado por le dicen San los ortodoxos. Sí, pero no, la Iglesia Católica Constantino, no. El emperador Constantino, el hijo de Santa Elena. En el año 313 hace el edicto que se le conoce como el Edicto de Milán, donde aparece la libertad de credo. Desde luego, él poco a poco, por la influencia de su madre, va adoptando esta creencia cristiana y va cambiando la situación del Imperio Romano. Pero llegamos a la época en que nace San Jerónimo. Y San Jerónimo estamos hablando del año 340. ¿Qué nos puedes comentar acerca de su vida? San Jerónimo pues fue alguien muy listo, inteligente, le encantaba la poesía, las obras de literatura. Es más, se sabía de memoria prácticamente aquellas grandes obras de los maestros literatos, tanto los griegos como los latinos. Estuvo con un gran maestro, el mejor que tuvo en su época, Donatello, y pues lo traía aquí, todas las obras literarias. Yo recuerdo también que si estamos hablando del año 340, más o menos, cuando él nace, no es fácil que en aquel entonces, ni ahora tampoco, pero en aquel entonces era mucho más difícil que una persona pudiese cultivarse, pudiese crecer en el conocimiento, ya que era muy escaso y solo pocas ciudades tenían esta posibilidad de estudiar algo. Él nace en una familia pudiente, es trasladado, lo envían a estudiar. Me parece que fue a Roma, ¿no? Fue a Roma, exactamente. A Roma, y es ahí donde conoce a los grandes maestros de la literatura, de la dialéctica, del conocimiento de las letras, los idiomas, y así también conoce grandes obras de los escritores romanos, y también se dice que conocía muy bien los escritores griegos. Entonces, así es, Toño. Él llega en un momento en donde se le facilita, entre comillas, por la economía que tenía su familia, de poder estudiar, pero además de esto, no era un estudiante común, era un estudiante sobresaliente, y era tal así que conocía perfectamente la literatura de aquel entonces, pero pues como todo joven, llevaba una vida relajada, una vida de diversión, una vida poco interesada en las cosas cristianas. Pero, ¿qué más nos puedes contar acerca de su vida? Mira, Toño, tuvo un sueño, ese lo contó a una gran santa de aquella época, en donde
le narra lo siguiente, de que él de repente se presenta ante Dios y Dios le pregunta, a ver, ¿tú a quiénes has leído? No, pues que Cicerón, y empieza a nombrar todas aquellas grandes libros, de esos autores importantes, y le dice, bueno, ¿y ya leíste las Sagradas Escrituras? No. Entonces le dice Dios a uno de sus ángeles, bórrenlo de la lista, este no es cristiano. Eso le impactó tanto que despertó llorando y se propuso ya no leer aquellas obras que ya se las sabía de memoria, sino ponerse a leer las Sagradas Escrituras. Qué curioso que Dios se vale de muchas cosas para crear en cada uno de nosotros esa conciencia de quiénes somos y a dónde vamos. En este sueño donde él se presenta ante Dios para ser enjuiciado, le dice, muy bien, ¿y tú quién eres? Pues soy un cristiano, ¿verdad? Claro. Y le dice, tú no eres cristiano, ni siquiera has leído la Biblia. Caray. Dice, has leído toda clase de lecturas paganas, pero la Biblia ni siquiera la has tomado. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿somos cristianos? ¿Conocemos la Biblia? ¿La hemos leído aunque sea un poco? ¿Al menos hemos puesto atención en las lecturas de la misa del domingo? Las lecturas y la mayor parte de las oraciones de la liturgia en la misa son tomadas de la Santa Biblia. Esto quiere decir que si nosotros estuviésemos atentos, mucho aprenderíamos de las Sagradas Escrituras o de la Santa Biblia. Pero en este caso, San Jerónimo le impactó tanto. Así es, Toño. Y es así que cambia su vida. Deja su vida de relajación pagana y empieza a interesarse por las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué más siguió después? Claro, se fue a vivir al desierto pensando que allí iba a solucionar sus problemas, porque era muy orgulloso. Era de carácter recio, pendenciero, y aparte, pues, era muy sensual. Le llamaba mucho la vida de las muchachas, la vida alegre. Y creyó que a base de penitencia, oración, sacrificios, y estando en el desierto, problema resuelto. Y nada, Toño. Pues yo recuerdo que sus biógrafos mencionan que se puso a hacer ayuno, penitencia, sacrificio, mortificar el cuerpo y la carne que le atraía tanto. Dicen que asistía a bailes sensuales de aquel entonces, donde era atraído por las mujeres de Roma y pues lo llevaban a una vida no muy santa, que digamos. Pues sí. Pero también tenía otra cosa de la cual se dio cuenta y quiso cambiar. Quiso cambiar porque se dice que se dio cuenta de su atracción a la sensualidad, se dio cuenta de sus malos tratos con la gente, porque dicen que era muy mal geniudo. Sí. Pero también se da cuenta del orgullo tan grande que tenía, porque sabe que era una persona erudita, conocedor de lenguas, de literatura, de historia, y esto lo hizo hacerse soberbio, y él se da cuenta de esto, decide irse al desierto después de esta visión que tuvo o sueño, donde el Señor le dice, no eres cristiano, no has leído ni la Biblia. Entonces decide cambiar, se va al desierto y siempre lo vamos a ver pintado en algunas de las pinturas de los libros o de algunos templos como una persona muy delgada, porque dicen que hacía mucho sacrificio y mucho ayuno. Entonces esto le provocó problemas de salud, pero aún así él seguía con el ánimo adelante y se va al desierto y después continúa su interés en conocer las Sagradas Escrituras. Pues nos preguntaríamos, ¿y qué pasó con San Jerónimo, que se decidió a adentrarse en las Sagradas Escrituras? Pues sí, ciertamente llega a ser un erudito de las Sagradas Escrituras, es ordenado sacerdote y llega a ser nombrado secretario particular del Papa Dámaso I. Claro, lo digo rápido porque el tiempo se va, pero tuvo un periodo de tiempo donde tuvo esa preparación y esa convivencia con sus hermanos sacerdotes, en donde él
era famoso también dentro de su ministerio de hacer correcciones muy crueles y muy fuertes en torno a las faltas que veía en sus hermanos. Y tal es así que, siendo sacerdote y después siendo secretario del Papa, pues él sigue adelante porque el Papa Dámaso I sabía perfectamente de la capacidad que tenía San Jerónimo y cuidaba de él. Era también como una manera de protegerlo, pero porque San Jerónimo era un sabio del latín, la lengua oficial de la Iglesia todavía hasta nuestros días. Y él le redactaba las cartas al Papa, y todo lo referente a escritos en el latín era San Jerónimo quien lo hacía. Y ya siendo secretario del Papa, se involucra en este medio y desde luego la Sagrada Escritura se convierte en su alimento de sus lecturas. ¿Y qué pasa después de ser secretario? ¿Qué le encomienda el Papa? Pues le encomendó nada más ni nada menos que traducir correctamente las Sagradas Escrituras al latín, porque había por ahí algunos errores de traducción. Hizo también su trabajo, Toño, que durante 15 siglos pues fue la traducción más correcta. Sí, estamos hablando el año 1500 y tantos, 1540 y tantos, ¿verdad? Sí. Cuando desde el 300 y tantos que él hace la traducción hasta el 1540 y tantos, todo ese tiempo duró en vigencia la traducción de San Jerónimo, porque hay que recordar que había habido otra traducción que le conocemos como la traducción de los 70, que correspondía a la traducción que habían hecho 70 ancianos del pueblo de Israel, los más conocedores de las Sagradas Escrituras. Habían traducido ciertamente del arameo y del griego, del hebreo al griego. Exactamente. Y entonces el Papa Dámaso I, como acabas de mencionar, le encomienda hacer esa, diríamos, esa corrección de algunos detalles de traducción que había. Y es así que se llega a tener la traducción más larga de la historia de la Biblia hecha por San Jerónimo. Pero nosotros decimos 15 años de traducción. ¿Cómo le hizo para lograr que esta traducción haya sido tan buena que durase 15 años en vigencia? Claro, Toño, es que él conocía... Sí, perdón, 15 años, 15 siglos, quiero decir. Sí, es que mira, 35 años se la pasó realmente traduciendo, escribiendo, interpretando las Sagradas Escrituras en lo más profundo, preguntándole a personas de aquella época para traducir bien el hebreo al latín. Se fue a las fuentes originales, no una copia de otra copia, no una traducción de otra traducción, se fue al original. Pero inspirado por el Espíritu Santo, fue la persona escogida por Dios para este trabajo tan especial. Hace rato comentabas que los últimos 35 años de su vida se dedicó a este trabajo. Hay algunos biógrafos que también mencionan que lo hizo de rodillas, pidiéndole a Dios su asistencia, que envíe su espíritu para hacer la traducción como Él quiere. Y cuentan también que se fue a Belén. ¿Y por qué a Belén? Porque ahí estaba la fuente original, y no solamente de los escritos originales, sino también el idioma, la lengua. Entonces, imagínense ustedes estar viviendo 35 años en un lugar, captando todo lo que significa hablar una lengua, un idioma, y luego interpretar la Sagrada Escritura para darle esa correcta traducción al latín. Dicen que estuvo en la gruta de Belén, donde fue la Anunciación. Pues este fue un trabajo titánico. Pero ¿cómo sucedió esto? Cuando él estuvo en Roma, se hizo de gente de buena voluntad que le ayudaban con dinero para que él pudiera sostenerse, porque no era su casa. Sí, las famosas matronas, ¿no? Las matronas romanas, ellas son quienes ayudaron a San Jerónimo. Pero la cosa más interesante es que fueron atraídos y atraídas ellas por su forma de vida, su entrega, su amor a Dios, su amor a la Sagrada Escritura, que luego funda algunas casas que le llamamos después como conventos o monasterios. Así es.
en donde estas personas llevan una vida de oración y sacrificio inspiradas por San Jerónimo. Después habrá otras congregaciones inspiradas en San Jerónimo que nacerán posteriormente. Pero esta labor titánica encomendada por el Papa Dámaso I es lo que más resaltan de San Jerónimo. Porque también a mí, no sé si recuerdes una visión que tuvo, que estando en Belén en la noche de Navidad, exactamente, tiene una visión de qué se trata esta visión. Claro, Toño, muy interesante porque se le aparece el niño Jesús y le dice, ¿qué me vas a regalar? Es mi cumpleaños. Claro, su cumpleaños. Entonces le empieza a decir San Jerónimo, bueno, ya te di mi juventud, 30 años de trabajo o más, soy pobre, ya te di mis riquezas, ¿qué más te puedo dar? Dice, bueno, es más, si quieres hasta te doy mi vida, me dejo quemar si quieres, pero ¿qué más te puedo dar? Y el niño Jesús le dice, tú me puedes regalar algo más. ¿Qué? Le dice, regálame tus pecados. A caray, le impactó esa frase, regálame tus pecados. ¿Para qué te los voy a regalar? Pues para perdonártelos. Híjole, le dijo San Jerónimo, tú debes de estar bien loco de amor para pedirme ese regalo. Y Dios se lo concedió, Toño. Solo un loco de amor puede pedirte eso. Cuando nosotros vamos a confesarnos, tenemos un dolor de haber ofendido a Dios y quisiéramos no haberlo hecho. Claro. Y que Él mismo te pida, entrégame tus pecados. Esto sí me lleva a acercarme a la confesión con esa confianza de un Dios amor. Solamente el que ama hasta el extremo puede pedirte esto. ¿Quién de nosotros sería capaz de decir, regálame tus podridas, tus faltas, toda tu miseria, regálamelo? No, gracias, ¿verdad? Nadie. Sin embargo, realmente nadie. Así le responde Jesús, regálame tus pecados. ¿Para qué? Para perdonártelos. Y es entonces cuando San Jerónimo rompe a llorar y dice, no es otra cosa que el Señor quiere un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón que se deje entregar al 100% a Dios. Y pues esto va forjando a San Jerónimo de tal manera que se enamora de este sitio, se enamora de las Sagradas Escrituras y entonces él hace muchos escritos en los cuales es reconocido posteriormente por la Iglesia como doctor de la Iglesia. Y a lo mejor nos preguntaremos, ¿quién es un doctor de la Iglesia? Así es, Toño. Y este doctor de la Iglesia, pues es aquel que la misma Iglesia ha declarado años posteriores a su muerte, en cuanto a que sus escritos guardan la ortodoxia de la doctrina de la fe, tan importante que merece ese título que la Iglesia le dice, este santo es doctor de la Iglesia. Casi siempre coincidía con obispos, a veces con algún papa, pero doctor de la Iglesia no quiere decir ni cardenal ni algún cargo en la Iglesia, sino es un nombramiento que después se les da para darle ese realce a la importancia de sus escritos. Y San Jerónimo es uno de los 4 doctores de la Iglesia Latina, que hay muchos más, pero los que representan a la Iglesia Latina, entre ellos está San Jerónimo. Pues sí, San Jerónimo, este santo, doctor de la Iglesia, ha sido nombrado que se celebre su día, su santo, un día 30 de septiembre. Quiere decir que nosotros estamos ligados a un 30 de septiembre, día de San Jerónimo. Pero, ¿por qué el día 30 de septiembre? ¿Qué más se celebra? ¿Qué más tenemos nosotros en septiembre? ¿Cuál fue el gran mérito de San Jerónimo? Haber traducido lo más correctamente y fielmente las Sagradas Escrituras al latín. Y es que muere un 30 de septiembre. Y pues la Iglesia también dice septiembre, mes de la Biblia, Toño. Mes de los que se dedican a estudiar la Biblia, mes de los que escriben cuestión religiosa, bíblica. Entonces, motivados a que tú y yo y todas las personas leamos sobre todo este mes más detenidamente la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento.
Qué interesante, acabas de mencionar sobre todo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a misa, hace un momento les comentaba, nosotros estamos escuchando, meditando y haciendo oraciones en torno a la Sagrada Liturgia que viene de las Sagradas Escrituras, la misa. Si nosotros pusiéramos atención tal, estaríamos tan llenos de Dios, porque Él se dirige a nosotros en su palabra, que es la Biblia, que nosotros quisiéramos ir todos los días a la Santa Misa para escuchar su palabra y aprender del Señor Dios lo que Él quiere que nosotros seamos, unos buenos cristianos que aspiramos a la santidad porque no hizo otra cosa que declarar: yo quiero que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues nosotros aquí queremos hacer una animación. ¿Qué es esto? Una animación bíblica. Invitarlos a tomar la Biblia, a leer algunos pasajes, a preocuparse. Ahorita hay tantos medios, están los medios electrónicos, todo mundo tenemos una Biblia en nuestra casa. Dicen, cuando tú amas un libro, tú lo agarras, lo ves, lo ojeas, ves la pasta, ves dónde se hizo, ves todo, no te quieres perder ni una sola página. Conoces el índice, conoces cómo está dividido el libro, sin capítulos, y cómo está este libro. Pues es esto lo que estamos invitando a usted. Tome su Biblia, lea un pasaje, el que usted quiera, y luego coméntelo consigo mismo, porque es Dios que se dirige a usted en la palabra, y usted tendrá luego una respuesta. Nosotros tenemos aquí en Tepatitlán un instituto bíblico. Hay otros institutos bíblicos en otras ciudades, pero no todas tienen esa gracia. Hay un instituto bíblico donde nos preocupamos por conocer un poquito más acerca de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos podrías decir, Rosendo, en torno a este lugar? El instituto es un lugar de estudio, oración, reflexión, Toño, que está al alcance de las posibilidades de cada quien. 2 turnos lo tenemos, aunque ahorita estábamos un poquito detenidos por la pandemia, ¿no? De 4 de la tarde hasta 7 de la noche. De 7 de la noche el otro turno hasta las 10, en donde estamos viendo cada semestre, pues tú bien lo sabes, 3 asignaturas, 3 libros importantes de la Biblia. Y allí nos enseñan desde que llegamos la primera vez, Toño, ¿te acuerdas? Conocer la Biblia, ábrela, tócala, ve que tiene capítulos y versículos, ve que tiene notas explicativas. Esto es bien importante porque una Biblia católica, esa es una de sus cualidades. Tiene notas que nos van a explicar mejor la palabra de Dios, cosa que las Biblias de nuestros hermanos separados no lo tienen. Y algo muy interesante, si usted tiene bien, puede ingresar al internet y buscar introducción a la Biblia, conociendo la Biblia, etc. Hay miles de páginas. Solamente trate de entrar a las páginas que sí son cristianas católicas, que vienen de Roma o que vienen de alguna iglesia católica. Es fácil identificarlas. Cuando usted entra al internet, de repente empieza a leer las narraciones o los versículos y pronto encontramos que para decir Yahvé, Dios, le ponen Jehová. Exacto. Cuando algo dice Jehová, está hecho por los testigos de Jehová. Hay que tenerle respeto, pero esto nos puede llevar a algún error sin darnos cuenta. Le cerramos esa página y abrimos una donde diga Yahvé, cuando habla en torno a Dios en el Antiguo Testamento. Y así podemos encontrar cada vez detalles que nos ayudan a identificar fuentes de información fieles a nuestra religión católica cristiana. Hace rato mencionaste, conocemos la Biblia, sus 2 grandes partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, capítulos, versículos, y está llena de libros, porque la Biblia sabemos que su palabra Biblia significa biblos o libros. O colección de libros, ¿eh? O colección de libros, así es. Y ya de repente nos damos cuenta, ¿cuántos tenemos? Que 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, 73 libros. A mí no sé cómo agradecerle al Señor que nos haya permitido estar en un lugar como estos para estudiar la Biblia y darnos cuenta que esto es posible. Cuando yo ingresé a la Biblia, no sé tú, Rosendo, pero yo me decía, no voy a aprender nada, pero si algo aprendo, Dios dirá, ¿no?
Y cuál es nuestra sorpresa? Aprendimos mucho, gracias a Dios, aunque todavía nos hace falta aprender mucho más. Pero hemos aprendido bastante, ya saboreamos mejor la misa. Yo cada vez que voy a una celebración eucarística, como que me voy en el tiempo y me ubico mejor cada acontecimiento, porque me va guiando. Esos conocimientos del instituto me hacen comprender mejor cada grupo social en la época de Jesús. Por ejemplo, ¿Verdad? Que saduceos, que los fariseos, que los escribas, que los paganos, que los celotas, etcétera, etcétera. Y vamos viendo la mentalidad de cada uno de ellos. Ah, caray. Entonces, Cristo la tuvo difícil y sin embargo hizo un excelente trabajo de evangelización. Sí, y de repente podemos decir, hizo un excelente trabajo. Claro, era Dios, pero no olvidemos, aquí en el instituto también estudiamos esa clase preciosa que se llama Cristología, donde conocemos a ese Cristo verdaderamente hombre también, y verdaderamente Dios, que era idéntico a nosotros, lo único que le faltaba era el pecado. Era en todo lo demás igual, nada más en el pecado, ahí no fue igual a nosotros. Entonces era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y esta clase muy interesante es una de tantas, porque también vemos documentos de la iglesia, vemos el catecismo de la iglesia, vemos muchas otras materias, los sacramentos, para entender nuestros sacramentos, que es ahí donde están nuestra salvación administrada por los ministros de la iglesia, que son los sacerdotes. Y de repente salen muchas dudas. Hace rato mencionabas en la misa, llevamos una clase que se llama liturgia. ¿Qué es la liturgia? Esta expresión pública de nuestra fe, y la liturgia por excelencia es la misa. Nosotros tenemos una clase para entender la misa, para saborearla, para compartirla, pero no solamente para llenarnos de conocimiento, sino para traducirlos en vida, que serán en nosotros indudable un ejemplo de deseos de ser cada día mejor cristiano, pero no por ser el mejor, sino porque Dios quiere que seas mejor, y siendo mejor tú cambias tu entorno, tu familia, tu barrio, tu trabajo, etc. ¿Qué quiere decir? No solamente es llegar a tomar conocimiento, es llegar a tomar experiencia y hacer la vida. Así es, y a comprometernos con Cristo. Pues Toño, el tiempo ya se nos ha terminado. Qué triste que se acabe el tiempo, pero no queremos otra cosa sino que animarlo a que usted no pierda la oportunidad de aprender de la Biblia. Próximamente se abrirá en unos meses más, si Dios lo permite, el nuevo curso del Instituto Bíblico, para que quienes tengan este deseo se informen, y es en la calle Colón 219. O puede pedir información en el Santuario del Señor de la Misericordia. Pues que el Señor los acompañe y que la Biblia en este mes de septiembre sea nuestra inspiración para seguir a Cristo. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.